Bueno, hemos llegado a Jueces capítulo 3 y hoy vamos a descubrir dos de sus libertadores. Acompáñame a descubrir este hermoso capítulo. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Bueno, seguimos avanzando en el libro de Jueces. Hoy vamos a ver un capítulo donde vamos a tocar algunos temas que vimos el día de ayer también, pero al mismo tiempo vamos a ver dos libertadores sobre este capítulo. Vamos a empezar. Antes de empezar, te quiero comentar, por ejemplo, este capítulo está bastante cargado de bastantes cosas también, pero uno de esos detalles que a veces se me ha preguntado, me han dicho, bueno, pero ¿qué versículos me hablan de que nosotros debemos elegir personas dentro de la fe cristiana? Bueno, este es uno de los versículos, versículo 6 del capítulo 3. Dice, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Este versículo nos muestra cómo, por ejemplo, cuando nosotros como padres no mostramos el camino. Esto es algo muy claro. Los hijos tomarán sus propias decisiones. Los hijos tienen que tomar sus propias decisiones, pero es nuestro deber mostrarles el camino correcto para cómo ellos pueden elegir a la persona correcta, cómo ellos pueden saber que es el tiempo preciso. Nosotros tenemos que mostrarle, nosotros tenemos que buscar la manera en bíblicamente mostrarle. Este versículo habla de ello. Dice acá, dice que sus hijos, tomaron de sus hijas por mujeres, de las hijas de los cananeos, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, a los cananeos, y sirvieron a sus dioses. Significa que ellos estaban mezclándose totalmente con ese mundo, con esas civilizaciones que estaban paganas, que estaban en pecado, que estaban adorando dioses, que tomaban a sus hijos y los tiraban al fuego prácticamente. Entonces vemos esto, que ellos no tenían temor de este tema. Pero después el efecto iba a ser totalmente como una granada, se iba a extender mucho más. Este es el efecto que iba a ser después destructor para ellos. Ya no iban a ser solamente sus enemigos, sino sus enemigos iban a estar en sus casas. ¿Por qué este tema es importante? Porque al final la felicidad de estas personas no va a estar en su hogar, porque el pecado va a reinar. No va a reinar Dios, sino el pecado mismo. Entonces, esto es muy importante hoy por hoy. Los padres debemos de enseñar el camino a nuestros hijos. Que ellos tomen otra decisión, que ellos tomen otro camino, 3 puntos apartes. Nuestro deber es mostrarle el camino que es correcto. Y la elección que deben de hacer por buscar a una persona que tenga temor de Dios, que busque de Él totalmente y que le ame totalmente. Fíjate bien, no dije que vaya a la iglesia, porque cualquiera puede ir a la iglesia, sino que tenga temor, que le busque y que le ame con todo corazón. Ahora vamos a ver el primer juez. Antes de ir al primer juez, si tú no te has suscrito a este canal, hazlo por acá. Déjame un me gusta si te está gustando estos videos, donde vamos aprendiendo la Biblia capítulo por capítulo. Y dale a la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Vamos a ver ahora el primer juez, Otoniel. Versículo 7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Esto ya habíamos dicho, esto es una frase muy repetitiva en este libro. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y dice, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. No se nos da mayor detalles, no se nos da mayor aspectos, pero dice que ellos estaban ya oprimidos después. Pero ellos primero hicieron lo malo, ellos cometieron el pecado, ellos se metieron en un mundo de pecado, se alejaron de Dios, pero después ese pecado los empezó a ahogar. Y eso es lo que pasa en la vida de las personas. Cuando el pecado reina, empieza a estrangular a esa persona. A tal punto, yo recuerdo, hay un árbol en mi querido El Salvador que se le llama matapalos, por ejemplo, quiebrapalitos, si no me equivoco, déjenme los salvadoreños el nombre, que va estrangulando al árbol a tal punto de quitarle el sol, quitarle los nutrientes y simplemente disecarlo por dentro, y así simplemente hacerse un parásito sobre ese árbol.
El pecado es como un parásito que te va estrangulando a tal punto que tú tienes que exclamar a Dios y decir, Dios, ayúdame. Pero te tienes que alejar de Él. Y dice acá que los hijos de Israel, dice, clamaron los hijos de Israel, estaban ya oprimidos. Cuando clamaron es porque ya estaban al borde. Pero fíjate bien, el Señor les dio 40 años de reposo. Ellos estuvieron algunos tiempos, no dice cuánto, pero 40 años de reposo. Otoniel es el primer libertador, el primer juez que Dios utiliza. Vamos a ver el siguiente libertador, Ahod. Dice que versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Antes de seguir, fíjate bien lo siguiente, Dios fortaleció a Eglón. ¿Cómo es posible? Alguien puede decir, Dios fortalece a tu enemigo para que muchas veces Dios va a hacer cosas que nosotros no podamos comprender, pero para que nosotros podamos volver, Él puede usar hasta lo malo para hacerte volver. Y alguien puede decir y quizás querer transgiversar mis palabras y decir, ¿cómo? ¿Es que Dios va a hacerme cosas malas? No, Dios simplemente va a hacer un juicio sobre tu vida para que tú te des cuenta en el estado de tu vida que estás. Ahora, antes de seguir, no veamos como malo y digamos Dios es un déspota, Dios es malo, Dios va a usar lo malo contra mí, Dios va contra mí. No. Primero veamos quién falló a quién. Dice que los hijos de hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Quién hizo lo malo primero? ¿Quién se apartó de quién? Los hijos de Israel. Dios estaba presente, Dios los había libertado, Dios los había guardado, por 40 años les dio reposo, pero ellos se volvieron a apartar de esa forma. Mira los versículos 14 y 15, dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Ellos por 18 años quedaron esclavos, por seguir el pecado, por apartarse. Habían descansado 40 años, pero se apartaron y 18 años estuvieron ahí en esclavitud. ¿Qué significa esto? Mira, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gerá, benjamita, el cual era zurdo. Los hijos de Israel enviaron con él presente a Eglón, el rey de Moab. Y de esta manera después se sigue contando cómo Ahod liberó de esa manera. Y dice que descansaron 80 años. Versículo 30. Así fue el subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Ya no fueron 40 años, ahora fueron 80 años. Estuvieron esclavos 18 años, pero Dios les dio un reposo de 80 años. Mira lo siguiente, con Otoniel descansaron 40 años. Estuvieron 18 años atados, sumergidos, y por 80 años fueron liberados. Esto es lo que nos debe demostrar. La gracia de Dios, el poder de Dios es más grande, su amor es más grande que dar reposo a las personas que se arrepienten. Pero una cosa que tenemos que tener claro es arrepentirnos, pero alejarnos de nuestro pecado. Jueces nos va a mostrar el estado de vida que muchos de nosotros hemos llevado en algún momento, o quizás tú en este instante estás llevando una vida donde has pecado, te has alejado, estás clamando y diciendo, Dios, libérame por favor. Dios te quiere liberar, pero te tienes que apartar de ese pecado. Tienes que correr totalmente, arrancarlo de raíz y decirle, Dios, quiero que el libertador de mi alma entre a mi corazón, me limpie mis pecados y yo pueda ser salvo en tu perdón. Ese es el Señor Cristo Jesús, que es nuestro libertador, que es nuestro juez, que es aquel que ahora está dando la oportunidad para que toda persona que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta de las similitudes? El pueblo de Israel se asemeja a nosotros, que hemos pecado, nos hemos alejado, clamamos al Señor y el Señor nos da la oportunidad de ser libres. Pero nosotros tenemos que correr. Ahora, lo que me encanta, y quiero terminar este video de esta manera. El Señor no solo les dio 40 años como la vez pasada, sino les dio 80 años de paz.
Dios quiere darte una vida de paz. Dios quiere darte una vida donde tú puedas disfrutar, tener la perspectiva de esa salvación tan hermosa. Pero tienes que arrepentirte y arrepentirte del pecado. Quizás tú puedes decirme, Ronnie, yo ya soy cristiano de muchos años. No importa cuántos años tengamos, todos los días debemos de vivir una vida donde digamos, Señor, quiero estar bastándome en tu gracia. Como decía Pablo, bástate. Y le dije al Señor a Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Wow, Jueces, nos está dejando grandes lecciones y espero que sea de gran bendición para tu vida. Si no te has suscrito a este canal, puedes hacerlo por acá y seguimos viendo mañana más videos. Te dejo el día de ayer para que también puedas ver de lo que estamos hablando. Algunas cosas van a parecer repetitivas, algunas cosas vamos a tener que volverlas a tocar, pero dentro de la repetición está el que aprende y está lo que aprendemos. Así que bueno, vamos a seguir aprendiendo de Jueces. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el día de mañana. Acá más suscribirte y acá para que puedas ver más videos. Hasta luego, chao, chao.